Bueno, tenemos un invitado que nos da muchísimo gusto que haya venido hoy tempranito al primer café. El gobierno madruga. Doctor Yesid Reyes, ministro de Justicia, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muy contento por la invitación. Sí, a usted le gusta el café, ¿no? A mí me gusta el café, sobre todo por la mañana temprano. Y es que tenemos aquí varias opciones. Tenemos el secular café, el primer café, que no está mal. Secular. Es como de greca. ¿Usted conoce el Café Pasaje? Sí. Al lado de la plaza. ¿Usted dónde fue que estudió Derecho? Y perdóneme En el externado. Ah, es externadista, claro. Se daba su vuelta por la Candelaria, claro. Permanentemente. Sí. De clase de 7. Pues nuestro café se parece al del Café Pasaje, pero usted trajo un café. ¿Es que desconfía del café, del primer café o qué? No. Ah, bueno. Traje un café para invitarlos a probar un café que tiene, curiosamente, una vinculación con el Ministerio de Justicia. Ajá. ¿Verdad? Sí, nosotros apoyamos 23 proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en el Ministerio de Justicia. La idea es no centrarnos exclusivamente en lo que es la erradicación de los cultivos ilícitos como la coca, sino brindarles oportunidades alternativas a las personas que se han dedicado a esos cultivos ilícitos. Es no solamente erradicar, sino hacer intervención social del Estado en esos sectores. Y uno de los proyectos que tenemos tiene que ver con café. Tenemos otros con cacao, con panela, con pimienta, con palmitos. Este café del que habla usted es un café cultivado en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en la época del auge paramilitar, los indígenas fueron empujados hacia la parte alta de la montaña. Cuando el Estado recuperó el control de la zona, pues los Kogi empezaron a bajar y encontraron, ahí había 500 hectáreas de coca sembradas. Y con apoyo de Naciones Unidas y la Unidad de Consolidación Territorial y el Ministerio de Justicia, se consiguieron erradicar esas 500 hectáreas de coca. Hoy en día hay 1.200 hectáreas de café arábigo sembradas. Y acompañamos a los indígenas Kogi en todo el proceso, desde la siembra hasta recientemente una exportación de café, la primera que se hace a Alemania. Y la plática que da eso es para los Kogis, claro. Eso es para los Kogi, ya se han hecho algunas exportaciones a Estados Unidos, Chile, y comenzamos ahora una con Alemania, precisamente. Qué bien, pues ¿se podrá probar? Yo ya me tomé el atrevimiento y les voy a servir un cafecito. Por Ana María, usted que Es café orgánico. Unas ganas de probarlo. Esa es yo me lo sirvo. una de las grandes ventajas que tiene este café. Es un café orgánico. No usan químicos para abonar. Realmente el sitio donde está tiene tanta cobertura vegetal que la misma capa vegetal que va cayendo sirve de abono, pero además tampoco usan productos químicos para el control de plagas. Eso lo manejan culturalmente con pagamentos. Entonces, ¿Con pagamentos? Con pagamentos. Que es cuando los mamos, Kogis en este caso, llegan a ciertos puntos altos de la Sierra Nevada, abajo de la parte nevada, y hacen aseguramientos y pagamentos dentro de sus rituales precolombinos y su vocación de coexistencia con la naturaleza y con el sol, para que determinadas cosas se den. ¿Sabe qué? Yo que conozco bien la Sierra Nevada, sabia sierra. Y no es una metáfora más, sabia sierra. Y además Está tiene chévere. un aroma Bueno, ministro, particularmente chuleamos bueno. temas. Eso va a tocar es chulear porque como que va a ser así la cosa. Hay un montón. El tema, empecemos con un tema. Este ya fue un tema, ¿no? Este ya fue un tema, no, pues un tema estimulante. Además un tema importante. Precioso. Porque de verdad es una de las facetas que poco se vende del Ministerio de Justicia. Uno piensa Nadie sabe. en el Ministerio de Justicia y piensa en hacinamiento carcelario, piensa En el paro judicial. en el paro judicial, Pero no tiene piensa- facetas bonitas como esta. Bueno, perfecto. Mire, hay un debate jurídico, yo no sé si usted se le mida a eso, Imagínese. en torno a la refrendación o no de los acuerdos provenientes de una negociación con las FARC o con el ELN. El fiscal Montealegre dijo, mire, no, eso no habría necesidad jurídicamente, se puede simplemente hacerlo directamente motu propio por el Ejecutivo. Hay otras personas que dicen, no, hay que refrendarlo, etcétera. Hay un debate ahí. ¿Usted qué opina de eso?
Esos temas del proceso de paz por decisión del presidente de la República los maneja directamente él con el grupo asesor que está en La Habana. Entonces, la idea es mantener eso cerrado en ese espacio, que las decisiones se tomen en ese escenario y que no haya pues una controversia por fuera anticipada sobre temas como ese. Entonces, realmente sobre temas de paz prefiero no intervenir. O sea que todo lo que habíamos preparado para preguntarle a usted sobre refrendación, sobre justicia transicional, por ejemplo, chuleado, no. Pues eso va a ser mucho más dinámica y espontánea la entrevista. Bueno, está bien, entonces Saquemos a los palmitos. se lo cambio. Mire, hablamos un poco pues para contextualizar la coyuntura de un poco de política. Pues usted hace parte del gabinete del presidente Santos y hay una confrontación muy aguda que frisa a veces inclusive cosas de tipo judicial, ¿no es cierto? Porque hay denuncias de chuzadas, está el hacker, ahora el expresidente Uribe dice que la plata del Estado se está utilizando para que Mocus, que es básicamente como una estatua de la ética del país, coja esa plata y la meta para la Marcha para la Paz. El expresidente Uribe se va a los Estados Unidos con una agenda secreta y es que para que no se la chuse el gobierno de Santos, eso dijo, para tratar de potenciar su enemistad y hacer una especie de mare magnum internacional contra el proceso de paz. ¿Cuál es la tónica del gobierno nacional frente a esa dinámica de lanzar bolas de fuego del uribismo y de la extrema derecha colombiana? Yo creo que, digamos que la divergencia de opiniones en términos generales es perfectamente válida, pero sí creo que si estamos buscando alcanzar un proceso de paz como lo queremos alcanzar y lo queremos alcanzar a muy corto plazo, la idea es que este sea realmente el año de la paz, podamos firmar un acuerdo y superar el conflicto. Pues también es muy importante como apaciguar ánimos de manera individual. Yo creo que la paz se consigue con el aporte de todos los colombianos. Eso no significa tener unidad de criterios, eso no significa no controvertir ideas, pero sí impone por lo menos unos límites en la forma como se manejan los debates, como se manejan las controversias, como se exponen los diferentes conceptos y opiniones. Yo personalmente, para hablar del tema del profesor Mocus, tengo la mejor opinión del profesor Antanas Mocus desde antes de ser candidato y alcalde y candidato presidencial. Y estoy absolutamente convencido de que siempre se ha mantenido absolutamente fiel a sus principios, a su ética. Ha sido de un gran valor los aportes del profesor Mocus, no solamente para Bogotá mientras estuvo vinculado con la alcaldía, sino para el país en los trabajos que ha hecho antes y en los trabajos que ha hecho después. De hecho, en el Ministerio de Justicia lo hemos consultado en algunos temas porque nos parece, les repito, una persona muy valiosa con muchísimas ideas para aportar al bienestar del país, y por eso estoy absolutamente convencido de que no se ha movido ni un milímetro de sus principios. Sin duda. Mire, hablando un poco de las palabras, el presidente Santos, que suele a veces tomárselo con humor inclusive, en esta oportunidad con respecto a las acusaciones de una persecución política del gobierno nacional contra el Centro Democrático, ha sido fuerte y ha dicho, pues, entre varias cosas, un par de palabras muy expresivas, por llamarlo de una manera suave. Ha dicho que se trata de posiciones fascistas del senador Álvaro Uribe y de mentiras, de reiteraciones de mentiras. ¿Fuerte? Sí, los procesos judiciales, que es los que han generado finalmente esta última polémica, son escenarios de controversia. Evidentemente nadie va a un proceso penal estando de acuerdo con la contraparte. Obvio. Sí. Entonces es perfectamente lógico que haya desacuerdos sobre decisiones de la Fiscalía y eventualmente sobre decisiones de los jueces después, pero para eso está diseñado el proceso. El proceso es controversia, la Fiscalía es una parte dentro de los procesos penales. Nadie puede aspirar, le repito, a estar de acuerdo con la Fiscalía si la Fiscalía lo llama a responder por una investigación penal.
Pero el escenario del debate es precisamente ese, es un escenario absolutamente judicial en el que la Fiscalía es un actor importante y luego están los jueces. Entonces, un llamado de la Fiscalía para asistir a una diligencia de interrogatorio, por ejemplo, no puede ser considerado como una maniobra política ni como una persecución política. Pero el uribismo dice, no, eso es una manguala entre Santos y Montealegre. Eso lo ha dicho claramente. En esos procesos hay muchas garantías alrededor del proceso penal, específicamente en Colombia. Incluso tenemos, si uno pudiera decirlo de esa forma, un exceso de garantías, porque está permitido en ese debate de los procesos penales la intervención de la Procuraduría, que normalmente en sistemas de corte acusatorio como el que tenemos en Colombia no hace falta. Aquí no solamente están los jueces de control de garantías y los jueces de conocimiento, sino que además se permite la presencia de la Procuraduría. Pero además existen instancias para controvertir todas las decisiones judiciales, de tal forma que es un proceso lleno de garantías. Existe, si usted quiere salirse de la jurisdicción puramente penal, toda la vía de las tutelas para controvertir. ¿Qué es lo que han hecho? Sí. Lo que han hecho y se puede seguir haciendo, eso es un juego perfectamente válido. Pero entonces uno lo que no puede decir es que cada decisión que toma el fiscal respecto de una persona, además decisiones como la llamada a interrogatorio, sean una persecución política. Una llamada a interrogatorio es realmente el primer acto de defensa que se le permite a una persona del proceso. Ministro Reyes, mire, eso de decir, mire, la oposición aquí está siendo perseguida políticamente, lo cual significa pues un acto ilegítimo y ilegal. Si fuera así, puede ser percibida desde el otro lado, desde el lado del gobierno, como una calumnia y en consecuencia ameritaría de alguna manera una acción penal o una medida muchísimo más fuerte, porque lo que uno entiende es que el presidente Santos está defendiéndose y diciendo usted me está calumniando. ¿Se configura eso? Yo creo que con esos recursos a la justicia penal vía calumnia también hay que ser muy medidos. Sí, pues yo creo que hay muchas cosas que formalmente podrían parecer como calumnia, pero que realmente no ameritarían una intervención de las autoridades. Y no lo digo solamente por este ejemplo que usted menciona, sino en general. Si nosotros cada vez que somos objeto de afirmaciones que no coinciden con la realidad, vamos a denunciar por delitos de calumnia o injuria, pues terminamos congestionando innecesariamente el sistema penal. Cada vez que Yamjure brama. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero por supuesto que cuando esas afirmaciones son de alguna entidad, de alguna importancia y realmente se pueden considerar como un atentado grave contra la honra de las personas, pues procede una denuncia por injuria, por calumnia, según el caso. Vale. Sin querer contradecirlo ni mucho menos, en el Congreso de la República, durante el famoso debate promovido por el senador Iván Cepeda sobre víctimas, la bancada del Centro Democrático hizo denuncias muy importantes contra funcionarios del gobierno colombiano y además contra otros congresistas de delitos muy graves que nunca se demostró, nunca prosperó, nunca se llevaron las pruebas probatorias de la mayor importancia. Frente a eso tampoco están andando ningún tipo de demandas o solicitudes de rectificación por parte del gobierno colombiano. Pues no que yo recuerde realmente. Está calmadito en términos jurídicos. Está calmadito en términos jurídicos, pero como le digo, puede ser que no tenga información, pero hasta donde yo tengo información no hay nada avanzando en ese sentido en la Fiscalía. El gobierno no va por ahora. Bruno. Bueno, mire, el país está un poco desconcertado, la opinión pública, con esta controversia. Hay una serie de procesos judiciales que involucran a destacados miembros del Centro Democrático, al mismísimo ex candidato presidencial Zuluaga, a su hijo, etcétera. Y lo que se ha respondido es: hay una persecución política. ¿Afecta esto el proceso judicial o por el contrario sigue el curso de la justicia y el debate judicial no puede afectarse por el debate político? O sea, ¿qué espera el país de esta controversia que en este momentico está muy cruda en términos bastante altisonantes y agresivos? Es desconcertante cuando ocurre un proceso de paz, no estamos en eso, en calmar los ánimos. O sea, ¿qué hacer frente a esta estrategia del Centro Democrático encabezado por el expresidente Uribe?
Pues mire, de la administración de justicia se habla mucho, muchas veces se habla mal en el sentido de que se deja afectar por presiones de opinión pública, por presiones políticas, que hay casos de corrupción. Yo litigué 30 años realmente y tengo el mejor de los conceptos de la administración de justicia en Colombia. Hay, por supuesto, fallas como en cualquier otra institución, tenemos problemas de retrasos, lentitud, seguramente habrá algunos casos en los que se han producido fallos equivocados, etcétera, pero en general, repito, mi experiencia de 30 años con la Administración de Justicia es que es muy buena, confío muchísimo en la independencia de la Administración de Justicia, confío muchísimo en la probidad de sus jueces. Y por eso, aun cuando todo esto, como dice usted, suele hacer ruido alrededor de los procesos judiciales, uno no puede evitar que haya un ruido mediático, un ruido político alrededor de algunos procesos, sí tengo la absoluta convicción y tranquilidad de que la Fiscalía sigue siendo una entidad absolutamente imparcial, que lo son también los funcionarios judiciales a los que eventualmente van a llegar estas investigaciones de la Fiscalía. Y por consiguiente, para resumir, creo que son capaces nuestros funcionarios judiciales de superar esta avalancha mediática o política y decidir ajustados a derecho. Ministro Reyes, mire, usted es una víctima del conflicto colombiano por los hechos luctuosísimos del Palacio de Justicia, sobre los cuales se han abierto nuevas expectativas puntuales, judiciales e históricas, en el sentido de la no preclusión de esas investigaciones. Hay novísimos elementos en términos pues, de acciones ilegales de agentes del Estado, de desapariciones forzadas, de homicidios, de personas que fueron capturadas vivas. Llamo pues, a su condición de víctima, su padre murió en el Palacio de Justicia. Desde el punto de vista de ese evento específico, pero en el contexto general de las víctimas y un poco del proceso y del posconflicto, ¿cómo ve usted esa, no le voy a preguntar de justicia transicional ni de eso, cómo ve usted esa dinámica judicial de no preclusión, de consideración de derechos de lesa humanidad, que van a ser, como el caso del Palacio de Justicia, un referente de las discusiones una vez firmados los acuerdos y las desmovilizaciones hechas? Hay que tener en cuenta ahí también que eso pasó hace mucho tiempo, 30. ¿No? Completamos 30 años este año. Obviamente el escenario internacional era distinto, los avances en materia de procesos de paz, justicia transicional eran muy escasos. Por eso el proceso de paz que se hizo en esa época con el M-19 pues fue un proceso de paz muy rudimentario a la vista de lo que tenemos hoy. Que si lo juzgamos hoy en día con los estándares que hay, pues lo que nos deja son enseñanzas de qué se podría hacer, qué se podría repetir y qué no conviene volver a hacer. Por ejemplo, lo que usted menciona, hay una amnistía y unos indultos para los miembros del M-19, sí. Se solucionó de alguna manera ese asunto respecto del M-19, además con muy buenos resultados, ¿no? Lo que ve es desmovilización del M-19 absoluta, y luego gente como Antonio Navarro, como Gustavo Petro, pues inmersos en la política nacional, con acceso a altos cargos, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento. Desde ese punto de vista uno puede decir que fue un proceso de paz exitoso. Desde mi perspectiva como víctima lo veo así. Creo que recurrir a mecanismos como la amnistía o el indulto son también parte de la administración de justicia. Pero aún hoy, y en el contexto es internacional que usted menciona, siempre lo que son... Porque los sectores refractarios a esa posibilidad dicen que eso no es viable, es decir, que tiene que haber una pena, así sea una pena moral, o volvemos al tema de la justicia transicional, etcétera. Lo que hay son limitaciones que, como le digo, no existían en 1985, no. Y tampoco ni había limitaciones, ni había Corte Penal Internacional, ni había un desarrollo como el que hay ahora de justicia transicional, y eso
pues dejó puertas abiertas, que son las que usted menciona ahora, unos delitos que no han prescrito, Exacto. unos procesos abiertos contra integrantes de fuerzas militares. Pero de todo eso finalmente quedan aprendizajes. Yo lo que digo respecto de figuras en abstracto, como el indulto y la amnistía, independientemente de las limitaciones que haya en casos concretos, es que recurrir, cuando se pueda recurrir a amnistías o indultos, no supone impunidad. Porque las figuras de la amnistía y el indulto, cuando sean viables, son figuras jurídicas, son formas perfectamente válidas de terminación de procesos. Entonces, cuando en la década del 80 el gobierno se pronuncia en favor del M-19 con esos indultos o amnistías, yo creo que la Administración de Justicia funcionó. Yo no puedo decir como víctima que la Administración de Justicia no funcionó, porque eso, le repito, son recursos jurídicos legales y válidos. Si no lo entiendo mal, usted me dirá si lo malinterpreto, ministro Reyes. Lo que usted dice es que dentro de ese contexto, y teniendo en cuenta el contexto de las transformaciones de la jurisprudencia nacional e internacional, podría haber amnistías o indultos, digamos que focales, parciales hacia el futuro de la historia de Colombia y no necesariamente generales como se produjeron en los años 90? Yo lo que digo es que no debemos identificar conceptos como indultos y amnistías, en términos generales, con impunidad. Con impunidad, ok. Porque eso es parte de las posibilidades jurídicas que tiene un Estado, con limitaciones, ¿no? Las limitaciones que hay hoy en día no son las mismas que había en 1985. Pero, como le digo, en términos generales, es importante no identificar esos dos conceptos. Y por eso, si me pregunta como víctima, yo creo que en el caso del Palacio de Justicia, la justicia actuó. Actuó porque incluso la aplicación de mecanismos como amnistía o indulto demuestran un funcionamiento de la Administración de Justicia. Y sigue actuando. Y sigue y seguirá actuando. Sobre el caso del Palacio, exactamente, sí. Exactamente. Con ese antecedente, ministro, ¿cómo avisora usted lo que se viene para el país, firmada la paz con el ELN, con las FARC? ¿Cómo, o sea, el nuevo país, qué expectativas puede generar y qué papel jugaría la justicia? ¿Cuáles serían los procedimientos para que haya unas reformas que transformen nuestra sociedad en positivo, permitir la asimilación de los excombatientes a la sociedad? O sea, ¿cómo sería el proceso? Una constituyente que se reúna nuevamente, sé que el gobierno no lo quiere, esa sonrisa suya dice, no, dice que no va a no decir sé. nada. Es por eso, más bien porque no voy a decir nada. Pero venga, Porque de verdad hay expectativas del país en general, los sectores sociales, las víctimas, que son muchísimas, para que cambien las condiciones de la guerra, ¿cierto? Y se construya paz. ¿Cuál sería el papel de la justicia y cuáles serían los hitos, los mojones del proceso? La justicia en el posconflicto, no vamos a hablar de justicia transicional, no, ministro, justicia en tranquilo. posconflicto es importantísima A ver, y estamos trabajando ya en justicia para el posconflicto. Sí, sí. Por ejemplo, el café de sustitución de cultivos. Sí. Eso es muy importante porque el narcotráfico ha sido en todo caso un alimentador del conflicto. Entonces es muy importante lo que les decía hace un rato, no solamente la erradicación física de los cultivos, sino llevar posibilidades alternativas de supervivencia a las zonas apartadas del país. Ayer firmamos, por ejemplo, un memorando de intención con Alemania, que está orientado precisamente a trabajos conjuntos en materia de desarrollo alternativo de cultivos, como una forma precisamente de tratar el problema de las drogas, ahora y con miras al posconflicto, o en materia de presencia de la Administración de Justicia en los territorios. El Ministerio de Justicia está muy empeñado ahora en territorializar la Administración de Justicia. Nosotros tenemos que empezar a copar espacios a los que no llegaba tradicionalmente la Administración de Justicia. Por ejemplo, a través de casas de justicia estamos revisando nuestro proyecto de casas de justicia para relanzarlo y tratar de ampliarlo en el país. Comisarías de familia, las comisarías de familia son una institución que puede llegar
muy a lugares apartados del país, que se usa muchísimo. El 70% de las personas que tienen problemas familiares acuden a comisarías de familia, jueces en equidad, conciliadores. Entonces, el Ministerio de Justicia está trabajando muchísimo en esa territorialización de la administración de justicia como una forma de acercar la justicia al ciudadano y copar esos espacios que van a ser muy útiles para la época del posconflicto. Ministro, cambiémonos de escenario. Va a tocar hablar con usted de temas coyunturales relacionados con la justicia. Hay uno que está por ahí y que produce remesones conceptuales y éticos en el país. Es que dentro de unos días un conjuez de la Corte Constitucional tiene que fallar, sí o no, sobre la adopción de parejas gay, en el supuesto de que uno de los padres sea el padre biológico. ¿Cuál es su posición personal frente a eso y la del gobierno? Le digo mi posición personal, que es a favor, realmente, es a favor de la adopción gay. Ahí lo que sí es muy importante en ese tema y en otros temas que suelen ser muy polémicos, como aborto, como eutanasia. Matrimonio gay también. Sí, es separar muy bien las discusiones en los ámbitos religioso y jurídico, que eso suelen terminar siendo mezcladas. En el entendido de que la Constitución Nacional dice que este es un país laico. Sí, no, y yo no tengo, por supuesto, absolutamente nada contra creencias religiosas, siempre y cuando se separen perfectamente los dos ámbitos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, por supuesto que uno puede formular o reformular conceptos como el de familia, aun cuando esos no coincidan con conceptos religiosos de lo que es una familia. Eso en últimas es el pensamiento de alguna manera liberal, diciendo cada cual que actúe según su conciencia, pero hay una normatividad que tampoco viola los principios éticos o morales personales, no obliga, pero que también es permisiva para los avances de cierta tolerancia en el país, ¿o no? Sí, en una época hace muchísimos años estaban muy juntos, casi coincidían religión y justicia, pero eso hace mucho tiempo. Ya, Ana. No, ojalá. Bueno, pues por ahí hay un procurador que existe en un país lejano. Bueno, sí, hablando de fábulas. Ministro, no me vaya a hablar de proceso de paz, porque yo no le voy a hablar de proceso de paz. Yo le voy a hablar de esa separación que usted habla también de religión y derecho, y se la voy a llevar al plano ético-procedimental, la división ético-procedimental en derecho. Y es que el ministro de Defensa, su colega Pinzón, ha estado por estos últimos días pidiendo el apoyo del Congreso para tratar temas relacionados precisamente con justicia transicional. Mi pregunta es en términos filosóficos: ¿la justicia transicional es un tema del Ministerio de Defensa o es un tema del Ministerio de Justicia? Yo creo que la justicia transicional es un problema del país. Bien. Porque es el mecanismo que existe para hacer la transición, de ahí el nombre, de un estado de conflicto, de una situación de conflicto interno en este caso, a un estado o a una situación de paz. Entonces me parece que es un problema del país. Y entonces déjeme, yo le complemento ahí, el rol del Ministerio de Justicia puntualmente en esos temas que no son del proceso, sino que además seguirán después seguramente por algún buen tiempo, frente también a algunas otras posiciones muy importantes políticamente en el país que le siguen metiendo religión al tema. Nosotros como Ministerio de Justicia seguimos participando en los temas de proceso de paz, pero no solo el Ministerio de Justicia. Este es un tema que claro, de todos los ministros finalmente, tanto como una forma de asesoría al mismo presidente de la República que maneja el tema, a través, como le digo, de los enviados a La Habana, sino también a través de desarrollo de políticas que van a servir para el posconflicto, como lo que hablábamos ahora. De justicia alternativa. De justicia alternativa, de manejo del tema de drogas, por ejemplo, no solo con sustitución, sino con... legalización. No necesariamente legalización, pero sí por lo menos diversificación del combate contra las drogas. Digamos que ya la idea no es dedicarnos a combatir las drogas, todas las drogas en todos los eslabones de la cadena de la misma forma que es a través del derecho penal, sino diversificar.
Entonces, en todos esos temas trabaja el Ministerio de Justicia, pero todo el gobierno trabaja también en procura de esa anhelada paz. ¿Qué papel jugará, ministro, qué papel jugarán los grupos que se alistan a dejar las armas en el diseño de una política transicional? Quiero decir, ellos tendrán observaciones críticas y difícilmente será aceptable para ellos lo que se diseñe acá, independientemente entre el gobierno y el Congreso. ¿Cómo se haría el proceso mediante el cual ellos queden satisfechos frente a la justicia transicional? ¿Forma parte solamente de los diálogos de La Habana? ¿Qué papel jugará la sociedad allí? ¿Cómo se piensa usted ese asuntito que es un poquito complicado? Ese sí es parte de los temas que maneja directamente el presidente con el grupo asesor de La Habana, entonces prefiero no opinar sobre el tema. Pero muy bien, la pregunta es de alguna manera una respuesta. Bueno, puede ser un paradigma, que las preguntas son respuestas, en fin. Ministro, mire, un par de temas ahí que la opinión pública está pendiente de eso, que tiene unas implicaciones enormes en la seguridad, en el control al delito, en fin, en la dinámica de la administración de justicia en general, del ministerio y de la rama judicial, es el tema del paro judicial. Azonal está de alguna manera nuevamente proponiendo la posibilidad de reactivar el paro. Yo quisiera saber de qué tamaño es el represamiento que causó ese paro. Por un lado, el tema del paro judicial, ¿cómo lo ve usted? Azonal tiene una posición que evidentemente contradictoria con respecto a ustedes como sindicato que es. Y por el otro lado, lo del IMPEC. También hubo movimiento sindical en el IMPEC, está latente ese problema, se han hecho algunas cosas para descongestionar las URIs, por ejemplo, pero entonces las cárceles se llenan. Denos un panorama general, abuelo de pájaro, desafortunadamente, sobre esos dos temas. Para comenzar con el paro de Azonal, Sí. Pues ese es un paro que promovió un sector de los sindicatos de Azonal. Ahí hay por lo menos dos grandes sindicatos, solo uno promovió este cese de actividades. Y es un cese de actividades que buena parte de los funcionarios judiciales no compartió. Eso fue lo Pero que fue activo y operativo y contundente. Sí, porque recurrieron al cierre físico de los edificios. Entonces, no fue el paro tradicional en el que las puertas de los edificios están abiertos y los funcionarios judiciales se niegan a ir a trabajar. Esto fue un grupo reducido de personas que cerró físicamente los despachos judiciales, lo que incluso causó disturbios en alguna oportunidad con la gente que quería entrar a trabajar. Y finalmente el paro se levanta a comienzo de año después de unas votaciones en las que la gran mayoría de las personas que fueron consultadas por el propio Azonal se mostraron contrarios a continuar con el paro. Las consecuencias pues fueron graves para el país. No es un secreto que nuestra justicia está tremendamente congestionada y parar 3 meses la administración de justicia lo único que consigue es acumular muchísimo más esa congestión judicial. En el tema del IMPEC también hubo desde luego una operación reglamento que causó gravísimos problemas, especialmente congestión en las unidades de reacción inmediata. ¿Usted no siente que desde el punto de vista social y de sensibilidad es mucho más justificado el paro del IMPEC que el de Azonal? Yo no demerito el de Azonal de ninguna manera, pero es que la situación del IMPEC sí es muy fregada, ¿no? La situación del IMPEC es muy complicada en general del sistema penitenciario colombiano. Y el problema es que es una situación recurrente, ¿no? Si usted mira esas noticias de hace 100 años, encuentra problemas de hacinamiento carcelario. Cuando el Museo Nacional que tanto queremos era el Panóptico. Cuando ya el Panóptico tenía problemas de hacinamiento. Sí. Y eso lo que lo lleva a uno a pensar es que la solución no puede ser solamente una solución de crear más cupos carcelarios. Se están creando más cupos carcelarios, se van a seguir creando más cupos carcelarios, pero tenemos también que incidir en dos aspectos más. Uno que tiene que ver con el llamado populismo punitivo,
que es la tendencia que hemos tenido en los últimos años a que cada vez que hay un problema, un conflicto social, lo solucionamos creando un nuevo delito, aumentando las penas o disminuyendo beneficios punitivos. Eso ayuda al congestionamiento, Sí. al hacinamiento carcelario. Y otro tema que ayuda muchísimo al incremento de los presos es el número de detenidos preventivamente. Tenemos cerca de 44.000 detenidos preventivamente en Colombia. El Código de Procedimiento Penal consagra 11 medidas de aseguramiento distintas y nosotros recurrimos básicamente a una, que es la detención preventiva. Con un problema adicional, cada vez que un detenido preventivamente resulta absuelto, pues demanda al Estado. Y nosotros terminamos pagando por una detención que era innecesaria. Hoy en día tenemos 18.000 procesos contra el Estado de personas que fueron detenidas preventivamente y al final resultaron Inocentes. libres de cargos. Eso lo que muestra entonces es que hay un abuso en la detención preventiva y el Ministerio de Justicia está también trabajando en eso, no solo en construir cárceles que se van a seguir construyendo, sino en controlar el populismo punitivo del que hablaba y en racionalizar la detención preventiva. Ministro, tremendo camellito el que le toca a usted si se va a quedar hasta el 2018, que me imagino que sí, no veo por qué se vaya a ir, ¿no? Confiamos en que sí. El que el presidente lo siga manteniendo ahí, bueno, allá, y aquí ya. Toñito, una corta razón del ministro para 3 personas, Luis Alfonso Hoyo, Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias, que tienen cuentas pendientes. ¿Qué les diría usted rápidamente a estos 3 ciudadanos, siendo usted la más alta magistratura de la justicia del gobierno? A los ciudadanos en general, les digo, como le mencionaba a ustedes hace un rato, yo ejercí la profesión 30 años y confío plenamente en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Todos los colombianos tienen garantías suficientes para comparecer ante la justicia y demostrar ahí su inocencia en el evento de que sean inocentes y por supuesto de controvertir las acusaciones de la Fiscalía, repito, con plenas garantías. Pues lo estaba despidiendo para decirle que tremendo camellito el que le espera, porque pues le va a tocar, ojalá Dios quiera, yo que soy ateo, digo inclusive que Dios quiera, esté usted frente al ministerio y le toque pues enfrentar los albures del posconflicto.